Muy buenos días, profesor. ¿Cómo están, chicos? El tema a desarrollar es la prueba ELISA. Nosotros somos del grupo 3, A1P2. Los integrantes son Cercado Figueroa David, Colunche Doctor Roxana, Curay Rivera María, Santur Vega Antonio, Elber Eric Valdivieso. La prueba, dándole una introducción a esta prueba, o método, también lo conocen. La prueba ELISA va a ayudarnos a detectar y a medir anticuerpos dentro de la sangre, cuando esto ya se haya producido una reacción a una enfermedad inmune en el organismo. Pero para ello tenemos que utilizar una muestra de sangre, que esta va a ser extraída de la vena que se va a encontrar en el interior del codo. Una vez que se extrae, puede ser en el codo o también puede ser en el dorso de la mano. Una vez que se ha extraído, lo llevamos al laboratorio. Se va a dar un tiempo para poder dar un diagnóstico y va a ser depende a la prueba o al reactivo que vamos a utilizar. Por eso, con mi equipo hemos desarrollado este tema y le hemos dado una profundidad en esta ponencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es David Cercado Figueroa y les voy a hablar sobre la definición del caso ELISA. Eh, del caso ELISA. Es una enzima que sirve para mediar la formación de complejos antígenos o anticuerpos y existen diversas variedades de métodos de ELISA para detectar y cuantificar los ligados de alto peso molecular, como 300.000 datos. El marcador antisomático emplea en estos análisis que conjuga con un ligado, que puede ser un antígeno o un anticuerpo específico para el antígeno del interés o un anticuerpo para el anticuerpo primario. Casi todas las pruebas ELISA son ensayos en fase sólida en las cuales se aborden un antígeno, un anticuerpo o sobre todo un soporte sólido. En algunos protocolos se basa lo que son las reacciones de enlaces competitivos, que en otras son reacciones de enlace no competitivo. En todas las pruebas ELISA se requiere lo que son pasos de separación preliminar y conjugar lo que son un sistemático libre de proceder o determinar una cantidad de conjuntos asistemáticos enlazados, por los cuales se añade un sustrato en sistemático para medir la reacción cualitativa y en sistemático para hacer lo que es un marcador muy sensible y versátil. También tenemos que la ELISA fue una fase sólida, no competitivo, y se utiliza para determinar lo que son los antígenos, hectanos o anticuerpos. Aquí hemos ligado el marcador no competitivo, que es un ligado que no conjuga con una enzima y que es un número ilimitado de sitios de enlaces de varios anticuerpos. Como tenemos la inmovilización también, que siguiendo a lo que son los productos se forma la concentración ligado a no marcador que se muestra en los siguientes problemas, ¿no? Entre ellos tenemos las pruebas de ELISA que se basan en varias teorías, como el antígenos y un anticuerpo que pueden lanzarse en una superficie portadora insoluble y retener lo que son la reactividad inmunológica. Las enzimas tienen actividades específicas de alta y convierten una cantidad relativamente grande del sustrato y del producto detectable, lo cual permite detectar concentraciones muy bajas de ligado. Otro punto tenemos la actividad en sistemática y reactividad inmunológica de los conjuntos que preserva y permanente en el estado durante el análisis y almacenamiento. Otro punto tenemos que las enzimas no están presentes en los líquidos biológicos que se van analizando. Las cuatro fases de un ensayo ELISA. Primera, conjunción del anticuerpo o del antígeno con una enzima. El anticuerpo conjugado a la enzima se emplea en los ensayos directos e indirectos, sándwich, etc.
El antígeno marcado se emplea en ensayos de competición de un antígeno. 2. Unión del antígeno o los pocillos. La unión de anticuerpos o antígenos se realiza con facilidad a la superficie de plásticos tratados que tienen gran afinidad de proteínas. 3. Formación de una o más capas inmunocomplejas. En el caso del antígeno unido a la placa que puede detectarse mediante un anticuerpo anti-antígeno marcado o empleado a un anticuerpo primario anti-antígeno y un secundario antiprimario marcado. Este segundo método permite la amplificación de la señal al poderse unir uno o más anticuerpos secundarios a cada anticuerpo primario. En el caso del anticuerpo unido a la placa, se incuba con una mezcla de antígeno y antígeno marcado. Se ensayan diferentes relaciones de antígeno frío frente a una cantidad fija de antígeno marcado. Es el ensayo de competición del antígeno. Cuarta y última fase, revelado de la reacción enzimática. Después de un lavado para eliminar las moléculas marcadas no fijadas en formas de inmunocomplejos, se añade el sustrato enzimático en solución. Se deja reaccionar y se lee la densidad óptica mediante espectrofotometría. Tipos de ELISA. Según la forma de interacción antígeno-anticuerpo, ELISA se pueden dividir en 4 tipos: ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA sándwich y ELISA competitivo. Entendamos cada tipo de ELISA con más detalle. El ELISA directo. El ELISA directo es el ensayo ELISA más simple y rápido de todos, donde un anticuerpo primario marcado con una enzima se unirá directamente al antígeno de interés, permitiendo así la detección y o cuantificación del mismo. El proceso simplificado es el siguiente. El antígeno se inmoviliza sobre una placa, se agrega un anticuerpo primario marcado con una enzima que se unirá al antígeno de interés. Por último, se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permitirá la detección y o cuantificación del antígeno de interés. El ELISA indirecto. Este es un ensayo similar al ELISA directo, pero se realiza en 2 pasos y puede amplificar la señal obtenida. En este caso se utilizan 2 anticuerpos, uno es el primer anticuerpo y el otro es el segundo anticuerpo. Este último se acoplará a la enzima. El procedimiento sería el siguiente: el antígeno simplificado el antígeno se inmoviliza sobre una placa. Se añade un anticuerpo primario sin marcar que se une al antígeno de interés. Se añade un anticuerpo secundario marcado con una enzima que se unirá al anticuerpo primario. Se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permitirá la detección y o cuantificación del antígeno de interés. El ELISA tipo sándwich. El ELISA tipo sándwich, el antígeno se inmoviliza entre 2 anticuerpos, uno para la captura y otro para la detección, también llamados anticuerpos emparejados, que se unirán a los epítopos diferentes del mismo antígeno. El procedimiento simplificado sería el siguiente: el anticuerpo de captura se inmoviliza sobre la placa, se añade la muestra que contiene el antígeno de interés que se unirá al anticuerpo de captura. Se añade el anticuerpo de detección que se unirá al anticuerpo unido a su vez al anticuerpo de captura. En caso que el anticuerpo de detección vaya conjugado a una enzima, procederemos directamente con él. En caso contrario, que es lo más habitual en el ELISA tipo sándwich, será necesario añadir un anticuerpo secundario marcado con una enzima que se unirá al anticuerpo de detección. Por último, se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permitirá la detección y o cuantificación del antígeno de interés. Por último, tenemos el ELISA competitivo. El ELISA competitivo es una variante más compleja de la técnica ELISA, también conocida como ELISA de inhibición, debido al uso de antígenos de referencia que competirá con el antígeno de muestra por unirse al anticuerpo primario. Se utiliza generalmente para detectar y o cuantificar antígenos presentes en muy bajas cantidades. El procedimiento simplificado sería el siguiente: el antígeno de referencia se inmoviliza sobre la placa. Por otro lado, un exceso de anticuerpo primario sin marcar se incuba con la muestra que contiene el antígeno de interés, dando lugar a la formación de complejos antígeno-anticuerpo. Se añade la mezcla antígeno-anticuerpo a la placa, donde el antígeno de referencia competirá con el antígeno de la muestra por unirse al anticuerpo.
Se lava la placa eliminando los complejos antígenos-anticuerpos solubles. Se añade a la placa un anticuerpo secundario marcado con una enzima que se unirá al anticuerpo primario anclado al antígeno de referencia. Por último, se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que será inversamente proporcional a la cantidad de antígeno de interés presente en la muestra. Gracias. Bueno, continuando con el tema, a mí me toca hablar sobre la prueba de ELISA o método. Se utiliza para diagnosticar diferentes patologías donde se pueden emplear en anemia perniciosa, prueba de dengue, sífilis, virus de varicela zoster, tosoplasmosis, prueba de carcinoma escamosa y virus del VIH, donde se va a aplicar unos reactivos. Para esto se va a aplicar diferentes reactivos. Los reactivos depende de la prueba va a depender de cada kit. Si nosotros queremos sacar una prueba del dengue, la prueba del dengue va a obtener su propio kit. La prueba de la sífilis también va a obtener su propio kit. Por ejemplo, la prueba del dengue mediante el método de ELISA va a obtener su kit. Cada prueba va a demorar dependiendo del reactivo. Por ejemplo, la prueba del dengue va a demorar entre 1 a 2 horas. La prueba del sífilis va a demorar entre 30 a 1 hora. En caso donde se van a utilizar tubos de ensayos, los tubos de ensayos deben ser lavados y precipitados. Gracias. Llegando a las conclusiones de la prueba ELISA o método, es útil este método porque nos va a ayudar a diagnosticar y a dar también un seguimiento a muchas enfermedades infecciosas. Esta prueba es muy sensible, específica, exacta y precisa en estos diagnósticos. Las fases nos van a permitir analizar, interpretar los resultados que se den en esta prueba. También esta prueba nos va a ayudar a dar un diagnóstico médico y es al cual nosotros queremos llegar. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.